Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Úrsula Indecochea, soy miembro de Constitucionalismo Crítico. Estoy enviando esta grabación, este video, porque estoy a la distancia, estoy ahora mismo en Washington, D.C. Antes que nada, antes de empezar con esta media sesión a mi cargo, quiero agradecer la invitación y la organización de este evento al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y también a Constitucionalismo Crítico, a todos los compañeros de constitucionalismo que hacen posible que yo esté hoy con ustedes. Bueno, este diplomado especializado en precedentes constitucionales y en el análisis de la jurisprudencia y de los plenos casatorios de la Corte Suprema plantea una serie de temas muy importantes. Estamos empezando con los temas más generales para poder comprender de manera más integral, más completa, el fenómeno de los precedentes constitucionales y de los precedentes judiciales también, y cómo funcionan, su manejo operativo y sus fundamentos. Yo estoy a cargo de conversar con ustedes acerca de la introducción de la teoría general del precedente en el civil law. En el sistema jurídico romano-germánico o de origen romano-germánico, que es precisamente el que tenemos en nuestro país. Para eso quiero remitirme un poco y quiero hacer una breve introducción que seguramente va a significar una recapitulación de lo que ustedes vieron en la sesión pasada acerca del origen de la teoría general del precedente en el common law. Pero yo creo que es importante hacer un refresh de esto porque justamente en esa diferencia entre ambos sistemas, en la manera de concebir el derecho de ambos sistemas, en el papel y el lugar que ambos sistemas otorgan a la figura del juez, es que se encuentra el fundamento más importante y la raíz, digamos, la clave para poder entender cuáles son las consecuencias de la introducción de esta figura en el sistema de civil law. Entonces, bueno, quisiera empezar, digamos, por lo más general, para entender de qué estamos hablando, la figura del precedente vinculante. Quisiera remitirme a una frase de Eduardo Sodero que dice: constituye un precedente a los fines de la interpretación jurídica toda decisión anterior que tenga alguna relevancia para el juez que debe resolver el caso. Es decir, la figura del precedente supone la existencia de una decisión judicial previa que un juez, al momento de enfrentarse a un caso concreto, tiene que valorar y considerar para los fines, o sea, como una herramienta jurídica para los fines de resolver un caso concreto, ¿no? Entonces, no estamos hablando necesariamente del precedente constitucional, sino de toda decisión judicial con cualquier tipo de contenido, no necesariamente con interpretaciones generales de la ley, sino precisamente, probablemente todo lo contrario, ¿no? Con la definición de los alcances de la ley para casos concretos. Pero, digamos, ¿en qué sentido puede ser relevante una decisión judicial anterior para un juez? ¿No? Eso depende mucho de la capacidad y fuerza vinculante de la decisión judicial. Y en este punto se hace una distinción en la teoría general del precedente acerca de los precedentes vinculantes y de los precedentes persuasivos, ¿no? Entendiendo que hay precedentes que deben ser obedecidos, otros que deberían serlo y otros que pueden ser considerados por el juez. En el caso de los precedentes propiamente vinculantes, vamos a explicar a continuación cuál es la manera distinta de conseguir la fuente de esa obligatoriedad en el common law y en el civil law, ¿no? Pero como punto de partida es importante entender que los precedentes propiamente vinculantes generan en el juez el deber de ser tenidos en cuenta al momento de resolver, ¿no? Imaginemos en cualquier caso, en que un juez peruano tenga que resolver un conflicto de intereses, si existe una ley que recoge ese supuesto hecho, pues el juez tiene que seguir la ley, está obligado a seguirla, porque la ley
el legislador ha previsto una solución jurídica para esa situación. Entonces, si decide no seguirla, tiene que justificar por qué tendría que inaplicarla o justificar que no es exactamente el supuesto de hecho. Eso mismo ocurre precisamente con los precedentes que son propiamente vinculantes. No solo generan en el juez el deber de seguirlos, sino también en caso de apartamiento la obligación de poner las razones que lo justifican. En cambio, los precedentes persuasivos son decisiones que el juez no está obligado a considerar, pero que las puede considerar en cuanto que contengan buenas razones para ello, ¿no? Ahora bien, la figura del precedente cuestiona nuestra manera clásica de concebir el derecho y redimensiona la comprensión de la labor del juez, porque el precedente vinculante es el producto del ejercicio de una facultad judicial, una facultad de crear el derecho, ¿no? Hay que tener en cuenta la existencia de dos tradiciones jurídicas distintas, el common law y el civil law, cuyas particularidades voy a exponer a continuación. Bien, el common law es una tradición jurídica que nace en Inglaterra y luego se extiende a los Estados Unidos, y ahora pues existen varios países del mundo que tienen este sistema. Mientras que el civil law es una tradición jurídica europeo continental que se basa en el derecho romano. El common law tiene una manera particular de concebir el derecho como una manera inacabada. Es muy ilustrativo pensar en el common law, o en la manera que el common law concibe el derecho como un rompecabezas sin bordes, en el que cada pieza es una decisión judicial. En el common law, la pieza jurídica, digamos, la herramienta, si hablamos en términos de atienza, pues estamos hablando de una pieza del derecho, es la decisión del juez. Y realmente el derecho codificado es excepcional. Normalmente el derecho codificado se remite a conceptos que no pueden ser entendidos sin referencia al common law. Y el common law está formado por un conjunto de decisiones judiciales que todas ellas, a través de la resolución de casos concretos, a lo largo del tiempo van configurando principios jurídicos y reglas. Ya cuando en países de common law se codifica o se aprueba una ley, porque no quiere decir que no exista, es porque ya existe una doctrina judicial consolidada en un determinado sentido que es recogida por el legislador. Cuando se aprueban también nuevas leyes para regular nuevos campos del derecho. Por ejemplo, el derecho a los consumidores el término consumidor no era un término que estaba contemplado en las decisiones de common law, pero básicamente el derecho codificado, o el statutory law como se le denomina, sirve para corregir algunos pequeños aspectos o complementar el cuerpo normativo basado en decisiones judiciales, que es el common law. Esto tiene una explicación, que es que la figura del juez en el common law es la figura central, ¿no? El juez es el garante de estos principios y de estas reglas que vienen mucho antes, digamos, de la existencia de los parlamentos. Entonces, el juez es la figura central que es el guardián finalmente de la legalidad. Y las decisiones, por tanto, de estos jueces, ¿no? Son, digamos, los actos mediante los cuales este poder judicial se expresa, pues tienen carácter vinculante por sí mismos, ¿no? No es necesario que exista ninguna norma que diga que son vinculantes para que lo sean. Es la autoridad judicial derivada de la posición que tiene el juez en el sistema jurídico, la que otorga esa fuerza vinculante a las decisiones del juez. ¿Qué pasa en el civil law, en cambio? El civil law
basado en una tradición romano-germánica, tiene al juez como una figura subsidiaria, ¿no? Y erige en el papel central al legislador, el legislador como depositario de la soberanía popular. La ley, por tanto, es la pieza fundamental, y más bien la jurisprudencia tiene un papel de fuente secundaria, ¿no? Si nosotros nos remitimos a los libros y a los tratados clásicos sobre el derecho civil, encontramos el listado de fuentes del derecho, ¿no? Y tenemos por encima de todo la ley, ¿no? A la Constitución, las leyes, probablemente después a la costumbre jurídica con las características que conocemos que tiene, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. La jurisprudencia pues no es capaz de indicar y resolver un caso cuando existe no tiene fuerza, digamos, argumentativa suficiente para desplazar una ley. Y eso también tiene una razón histórica que se remonta a la Revolución Francesa y que tiene que ver con la desconfianza al estatuto judicial, al cuerpo judicial, ¿no? Entonces, en este escenario, digamos, en que la ley es el instrumento jurídico primario, principal, las decisiones de los jueces tienen una fuerza menor. Entonces, ¿cómo explicar, cómo introducir en este nuevo sistema, en un sistema jerarquizado? Y una cosa más, cómo introducir el precedente, la figura del precedente aquí. Una cosa más que es importante entender, que es que la manera que tiene el civil law de concebir el derecho es muy distinta. Para el civil law, el derecho, el ordenamiento jurídico, mejor dicho, es un sistema. Y que sea un sistema quiere decir que tiene ciertas cualidades como que es completo, que es acabado y que es coherente, ¿no? Imagínense una esfera perfecta, una esfera plateada perfecta. Evidentemente esto es una ficción, pero es la ficción que está en la base de la concepción del derecho en un sistema de civil law. ¿Y qué significa que sea completo? Que todas las situaciones están reguladas y tienen una respuesta en el ordenamiento jurídico. Recordemos esta frase de todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Por qué nuestros sistemas tienen una regla como esa? ¿No? Evidentemente, eso es una regla de cierre. Esa regla nos permite decir, nos permite comprender a todas aquellas situaciones jurídicas que no han sido descritas de manera precisa y específica en algún instrumento normativo para decir, bueno, la solución, la respuesta que el ordenamiento les da a estos actos, a estos hechos jurídicos, es que están permitidos. Entonces también los regula, ¿no? ¿Qué significa que sea consistente? Significa que no existen contradicciones entre las normas. Evidentemente, nuevamente, sabemos que eso no es así, pero el mismo sistema de civil law incorpora reglas para resolver esas posibles contradicciones. Por ejemplo, las reglas de jerarquía, constitución prima sobre ley sobre reglamento, las leyes sobre cronología, ¿no? La ley posterior desplaza a la ley anterior, y también las leyes sobre especialidad. Entonces, y de competencia también, ¿no? Entonces, estas son reglas establecidas para resolver cualquier tipo de incoherencia, y completitud significa que todas las situaciones pueden ser resueltas en base a las normas del sistema. Recordemos los métodos de la analogía, de la interpretación extensiva también, digamos, son mecanismos que el civil law ha incorporado para poder sostener esta ficción de completitud, de coherencia y de consistencia. Entonces, en ese escenario, ¿cómo entender la introducción de una figura como el precedente, ¿no? Esto, digamos, genera muchos problemas.
que tienen que ver con lo que mi compañero Ibar va a tratar a mayor profundidad en la siguiente intervención de esta sesión, que tiene que ver con el sistema de fuentes del derecho, pero no solamente con el sistema de fuentes del derecho. Es decir, cómo introducir una fuente nueva, ¿no? Porque eso es lo que es el precedente, es una fuente en el sistema de fuentes, diferenciándolo de lo que ya el civil lo reconocía, que es la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia no es una decisión sola, única. La jurisprudencia, como fuente del derecho, tradicionalmente en el civil ha sido entendida como un conjunto de decisiones judiciales en un mismo sentido, ¿no? que se repiten a lo largo del tiempo, y es esa repetición la que genera la obligatoriedad de la jurisprudencia. En el civil tradicionalmente una sola decisión no es capaz de obligar a nadie. Entonces la introducción del precedente significa distinguirlo de la jurisprudencia. Un precedente vincula, en un precedente lo que vincula es una sola decisión, ¿no? Eso es muy complicado de entender o de procesar para nuestro jurista. Entonces, ¿qué solución ha encontrado el civil? Es lo que muchos autores llaman el precedente autoritario. Dicen que el precedente vinculante al civil es un precedente autoritario porque es un precedente que necesita de una ley, de una norma con rango legal, ¿no? Es una fuente secundaria en ese sentido, que diga que el precedente es vinculante. Es decir, no es que el precedente tenga fuerza vinculante en sí mismo, sino que existe una ley que dice que es vinculante y por eso es que los jueces están obligados a seguirlo. Entonces, en ese sentido, es incluso discutible si lo que realmente obliga es el precedente o si es la ley, ¿no? Esto nos remite a otro tema que voy a también señalar de manera más general, porque es algo en lo que vamos a ahondar en la siguiente sesión también conmigo. Es por qué en el common law es obligatorio el precedente y si esas razones se pueden mantener en el civil law. La obligación de seguir el precedente en el common law, bueno, como ya les adelanté, deriva también de la posición que el juez tiene en este tipo de sistemas, pero también de la estructura de la judicatura, ¿no? La estructura piramidal de la judicatura. Ahí en este punto hay que distinguir dos tipos de precedente que el common law también distingue, que es el autoprecedente, es decir, el precedente, la decisión judicial que yo, Úrsula Guindacoechea, como jueza, dicto sobre un caso concreto y que me obliga a mí misma, ¿no? A que en casos posteriores, idénticos o similares, poder seguir mi mismo criterio, ¿no? Y esto deriva del principio de igualdad en la aplicación de la ley, ¿no? Esto es diferente del precedente vinculante que es una decisión previa emitida por otro juez que es capaz de generar una vinculación en mí, que soy un juez posterior en el tiempo, ¿no? Que soy un juez distinto del que dictó esa decisión. ¿Por qué obliga en el common law un precedente en este segundo sentido? Bueno, una de las razones es, como les digo, la estructura judicial, ¿no? El juez, si se trata de un precedente que proviene de un superior jerárquico, evidentemente el juez va a anticipar que su apartamiento de la decisión puede generar eventualmente que el superior revoque su decisión, su sentencia o su resolución. Pero también está el hecho de la responsabilidad. El juez sabe y siente que lo que está resolviendo va a ser debatido, va a ser sopesado, va a ser ponderado junto con el conjunto de decisiones anteriores por un juez posterior, y por lo tanto
mantiene la responsabilidad de poder dar una decisión que pueda conversar con esos otros precedentes. Bien, entonces, como vemos, la figura del precedente expone el poder normativo del juez, ¿no? Lo expone porque en una sentencia basada en una sentencia del common law basada en el precedente, lo que vamos a encontrar es una recopilación de muchas decisiones judiciales anteriores, probablemente que se remontan a 2 siglos atrás, en el que el juez va a razonar los hechos de su propio caso en base a los principios que es capaz de extraer de ese conjunto de decisiones. Y al establecer ese conjunto de decisiones se va a tomar en cuenta todas las decisiones relevantes que han sido emitidas en casos anteriores. Es decir, el juez tiene la responsabilidad de emitir una decisión sustentada y si no es así, exponer cuáles son las razones por las cuales considera que esos principios o que en el caso concreto que está resolviendo esos principios no deben ser aplicados. Entonces, hay una paradoja esencial, una paradoja en el fondo del common law, que es que mientras se reconoce la legitimidad del derecho de creación judicial, a la vez se establecen ciertas limitaciones al razonamiento del juez, porque el juez tiene la carga de distinguirse o de seguir el precedente. Ahora, ¿qué problemas trae la introducción del precedente en un sistema de civil law? Como les adelanté, hay un tema de la jerarquía de las fuentes, ¿no? No queda claro cuál es el lugar que le corresponde al precedente vinculante en ese sistema. Podemos adelantar algunas cosas, pero digamos, en este punto básicamente lo que aún existen son preguntas, aunque cuando yo me planteé estas preguntas hace algunos años, cuando empecé a investigar este tema, se había discutido mucho menos sobre esto. Pero, por ejemplo, si estamos ante un precedente de una Corte Constitucional que lo que hace es interpretar la aplicación o interpretar la extensión o el contenido de disposiciones y derechos constitucionales en un caso concreto, entonces se entiende que ese precedente tiene el rango de la norma que interpreta, ¿no? Que es la Constitución en este caso. Ahora, también es cierto que pueden existir precedentes emitidos por las Cortes Constitucionales que no interpreten las normas constitucionales, sino que interpreten las normas legales a la luz de las normas constitucionales, y en ese caso, ¿qué rango le tendríamos que dar a ese precedente? ¿No? Podríamos decir, bueno, tiene que ser un precedente constitucional porque es de una Corte Constitucional, pero a la vez, por su contenido, más bien debería asimilarse a la norma que interpreta. Ese es por ejemplo, uno de los problemas. Otro de los problemas es cómo... Les pido mil disculpas, tuve un pequeño problema técnico con la computadora. Bueno, seguimos. ¿Qué otros problemas se generan por la introducción del precedente en un sistema de civil law? Tengo aquí varios que anoté. La vigencia del precedente, o sea, un precedente puede ser derogado por una ley. Imaginemos un precedente constitucional que interpreta la Constitución. ¿Puede una ley que tiene con un contenido opuesto al de ese precedente constitucional derogarlo, dejarlo sin efecto? No sé si derogar es la palabra exacta, ¿no? Pero en todo caso desplazarlo digamos, en el sistema de fuentes. Puede hacerlo incluso si es que ese precedente tiene un contenido de interpretación constitucional o no, o tendría que ser una modificación constitucional la que derogue ese precedente constitucional. ¿Qué ocurre si la norma que es interpretada por el precedente
es expulsada del ordenamiento jurídico por alguna razón. Eso significa que el precedente también pierde, al perder su base, también queda sin efecto en el mismo momento. Digamos, una de las exigencias principales de un sistema de sigilo y la razón de la codificación es precisamente la certeza. Y ese valor se pone en juego con una figura como el precedente. ¿Cómo se deja sin efecto un precedente? Puede la falta de uso de un precedente dejarlo sin efecto, así como puede ocurrir con una norma legal. Más problemas. Puede existir una derogación tácita del precedente si el órgano judicial que lo adoptó empieza a tener una línea jurisprudencial incompatible con su precedente, o es necesaria una declaración formal de la derogación del precedente. En el sistema de sigilo es como muy importante saber en qué momento empieza y termina la vigencia de los instrumentos normativos, de las leyes, los reglamentos, porque eso permite aplicar el criterio cronológico que salvaguarda la coherencia del sistema. Entonces esto también es una complicación. Puede ser un precedente solo sustituido por otro, o podría, digamos, emitirse una decisión que solamente tenga como contenido dejarla sin efecto sin que tenga ningún otro contenido, ninguna interpretación diferente. O se puede dejar sin efecto solamente los efectos temporales, o modificar los efectos temporales de un precedente. Es decir, los precedentes se entiende que empiezan a tener vigencia en el momento en que se emite la sentencia, ¿no? Vamos a exigir a este precedente las mismas cosas que le exigimos al resto de normas jurídicas. La publicidad es importante para la entrada en vigencia del precedente, ¿o no? Y como digo, se puede emitir una decisión que solamente modifique esos efectos temporales, los difiera en el tiempo, los retrotraiga. Eso es una pregunta también que plantea, ¿no? Más problemas. ¿Qué ocurre si existen dos precedentes vinculantes que son incompatibles entre sí? Se aplica el criterio cronológico a ellos, se aplica el criterio de jerarquía del órgano. Este problema que les voy a enunciar es uno que es muy que es un problema que tenemos en el país. Como ustedes saben, existen sentencias del Tribunal Constitucional que dicen cuáles son los requisitos para que debe cumplir una sentencia para ser considerada como precedente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que se refiere a un caso concreto. ¿Qué pasa si existen pronunciamientos que formalmente que ellos mismos se denominan precedentes vinculantes, pero que no cumplen con los requisitos formales para ser tal, ¿no? ¿Siguen siendo obligatorios o no? Una de las principales preguntas que yo siempre me hago y sobre la que estoy trabajando ahora es si un precedente, si una norma legal, una norma, digamos, dictada por el legislador puede ser inaplicada por ser inconstitucional, ¿no? ¿Puede un precedente vinculante ser inaplicado por un juez por considerarlo inconstitucional? O no necesariamente un precedente constitucional, pensemos en un precedente judicial, un pleno casatorio de la Corte Suprema. Puede ser inaplicado, puede ejercerse control difuso respecto de un precedente vinculante, respecto a un pleno casatorio, ¿no? Como ven, son muchas preguntas y muchas veces las respuestas no pueden dejar satisfechos a todo el mundo. Bueno, yo quiero dejarlos con estas preguntas, haciendo un breve resumen nada más de lo que les he contado, de las ideas que he compartido con ustedes esta tarde. La primera es que el precedente vinculante es una figura
que tiene sus raíces en el common law y cuya fuerza vinculante deriva no de una ley que diga que son vinculantes, sino de la autoridad del juez, que se deriva a su vez del lugar que el juez ocupa en ese tipo de sistemas jurídicos. Eso no ocurre en el civil law. En el civil law el juez no tiene un papel preponderante frente al legislador, y por lo tanto la jurisprudencia, que es el acto mediante el cual la jurisdicción se expresa, tiene un papel de fuente secundaria. Por lo tanto, la introducción del precedente vinculante en el civil law requiere que exista una fuente, otro tipo de fuente, o la ley o la constitución, una fuente formal que sostenga o contenga su vinculatoriedad. Y finalmente, introducido así el precedente, genera muchas distorsiones que tienen que ser resueltas respecto al sistema de fuentes, que amenazan, que distorsionan, que afectan las principales características del ordenamiento jurídico entendido como sistema, que son la completitud, la coherencia y la consistencia. ¿No? Con esas ideas, pues, los dejo. Les agradezco mucho. Espero que esto les haya podido servir para reflexionar un poco y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.